Un sucubo aterroriza a mi esposo. Lo que a continuación cuento fue real y sucedió en Córdoba, un pequeño pueblo llamado Carrillo. Mi esposo lo vivió hace 8 años aproximadamente. Él era muy joven en esos tiempos y aún no nos conocíamos. Él cuenta que por lo general le sucedía en la madrugada. Cada noche al acostarse, aún no se dormía cuando empezaba a sentir una sensación muy extraña. Le parecía como si una persona estuviera rondándolo, porque al momento su cuerpo perdía el habla y los movimientos. De repente aparecía una sombra femenina que se le subía encima. La veía bien, pero nunca le distinguió el rostro. Tal vez era porque era un demonio y no le permitía vérselo. Dicen que miraba la luz de su habitación lejana y que se veía más obscuridad que claridad. Resulta extraño porque en la misma cama dormía su mamá y un hermanito menor, y lo raro era que ellos no podían ver lo que él veía aunque estuvieran despiertos. No se daban cuenta de lo que él estaba pasando, ya que por más intentos que hacía por moverse, aquella sombra se lo impedía. Podían pensar ustedes que solo era una pesadilla y sin embargo amanecía con moretones en su cuerpo. Además, eso le pasaba cada noche sin faltar una sola, cosa que también resultaba raro debido a que nadie tenía la misma pesadilla todos los días, lo que indicaba que no era un sueño, por lo que ya sentía mucho temor al estar en esa casa, sobre todo las noches al irse a dormir. Optaron por cambiarse de casa a otro lugar pensando que mudándose de casa dejaría de pasar ese tipo de cosas. Y lo hicieron. Se cambiaron a otra ciudad y dejaron la casa que pertenecía a su abuela. Pero estaban equivocados porque aquella entidad femenina lo siguió hasta allí e hizo lo que quería con él. Fue cuando me conoció y unos años después empezó una relación conmigo. Comenzamos a ir a una iglesia evangélica y dejó de visitarlo aquella tenebrosa sombra que tanto lo atormentó y se olvidó de ella por completo y fue así que se liberó de aquello. ¿Sabemos a ciencia cierta que sí fue eso o solo dejó de visitarlo temporalmente? Aunque ahora, quién sabe a quién tendrá en sus manos causándole terror como se lo causó a mi esposo durante mucho tiempo, que le impedía hablar o moverse abusando de él. Y eso realmente era escalofriante. Incluso pasaba desapercibida ante quienes estaban en su entorno evitando ser vista o escuchada por ellos. Es la razón por la que muchos no le creen a sus víctimas. En un principio creyó que se trataba de una niña que estaba encerrada debajo de la casa de su abuela, ya que cuando fue enterrada ahí, la casa aún no era tan grande. La verdad yo sentía miedo tan solo de ir a visitar esa casa. Incluso llegué a sentir su presencia algunas veces en ese lugar cuando fuimos. Cabe mencionar que dicha edificación ya no existe. También nunca supimos a ciencia cierta si en realidad era una niña o se trataba de alguna otra entidad que atormentaba a mi esposo, pero aunque siempre hemos pensado que era un sucubo que aterrorizaba a mi esposo. Y esta es la historia de hoy. ¿Será real o será mentira? Solo tú tienes la última palabra. Y es cierto, porque en 2 ocasiones he escuchado a 2 personas mencionar el mismo tema. Claro, un poco variante, pero el mismo tema. O si a ti te ha pasado algo similar. Me encantará leerte y gracias por estar aquí.